hablábamos de 8 homicidios de viernes para lunes, se sumaron 3 solamente en las últimas horas. 3 homicidios en las últimas horas. El primero fue en Peñalolén. El primero fue en este barrio chino, una suerte de barrio chino que se llama, en Lo Espejo, barrio chino. Y es una mujer haitiana que estaba caminando y estaba regresando a su casa. Y es una mujer madre de 2 hijos, además, cuando comienza esta balacera. Hay varias hipótesis. Primero, que puede haber sido un ajuste de cuentas, rencillas, pero también una mujer que pudo haber pasado por allí y lamentablemente queda entre medio de una balacera sin tener arte ni parte, digamos, en este enfrentamiento que posiblemente se genera en Lo Espejo, en esta comuna. Yo te decía, madre de 2 hijos y una mujer de nacionalidad haitiana, además, que lamentablemente fallece y tiene un impacto de bala en la cabeza. Ese fue uno de los más violentos, digamos, de la noche. Por supuesto, son todos homicidios, pero ese también quería partir con él porque es madre de 2 hijos que quedan, porque no hay además, compasión. Esta Anita, mujer que ayer pierde la vida, Repe. Claro, hay que ver además efectivamente el grado de participación. Puede ser precisamente lo que decimos siempre, ¿no es cierto? Si estas bandas se quieren matar entre ellos, problema de ellos. Pero si es una persona inocente que queda al medio de una balacera porque va caminando de vuelta a la casa, camino a donde están sus hijos esperando y recibe un impacto de bala en la cabeza como consecuencia del enfrentamiento de estos miserables, evidentemente es efectivamente el punto central del temor de estos enfrentamientos. Más allá de que obviamente siempre es un problema que haya enfrentamientos, pero que la gente inocente queda al medio. Por eso es importante la investigación, Anita. Totalmente. Bueno, ayer la Fiscalía comandaba estas declaraciones también. Es un sitio complicado de todas maneras. Es un sitio que no está exento a hechos de carácter violento. El problema es el poder de fuego de estas bandas que cada vez se va mejorando. Y eso es lo que vemos, que el delito ha evolucionado, que son delitos diferentes y que lamentablemente las medidas para combatirlo son las mismas. También hubo otro tema, otra balacera, y esto fue en Peñalolén. Estaban 2 personas en una plaza en La Faena y estas 2 personas entiendo que tenían un parentesco entre ellas, hermanastros. Llega un vehículo, se presume que todos se conocían, no sabemos cuántos sujetos estaban al interior de este vehículo. Y allí comienza este ataque y hablamos de un homicidio consumado y un homicidio frustrado, es decir, contra estos 2 hermanastros que les decía que estaban en esta plaza en Peñalolén. Uno incluso fue llevado a un centro médico asistencial y el otro lamentablemente pierde la vida. Se desconocen mayores antecedentes, pero las primeras hipótesis o las primeras declaraciones de las policías es que podrían tener un vínculo todas estas personas. Peñalolén en una plaza en la noche también, Repe. Las características que tú nos describes, Anita, son las que lamentablemente nos hemos acostumbrado a oír, pero lo que no tenemos que hacer es dejar de sorprendernos y de espantarnos por el hecho, pero sí nos hemos acostumbrado a que hay personas que están conversando en una esquina, que están conversando en una plaza, o que están haciendo no sé qué cosa, pero un grupo, y de repente llega un auto, a veces sin discusión, llega... Con el objetivo claro de matarlo. Claro. En la vía pública. Puntual. Crimen organizado, me imagino que ese procedimiento también lo tomó la Fiscalía ECO, ¿no? Claro, totalmente. Y en la vía pública, que era también lo que tú decías, los vecinos cada vez se meten a sus casas más temprano, cada vez tienen más rejas, más alarma y cada vez sienten que necesitan más carabineros en las calles. Por otro lado, también hablábamos de estas medidas de seguridad. Conversamos siempre con los vecinos que son víctimas de estos delitos o víctimas de estar cerca, ¿no?, de estas balaceras, y lo que nos decían era por qué las medidas son las mismas. El lunes partimos la semana con estos 8 homicidios y lo que escuchamos por parte del delegado presidencial en esta reunión que estuvo con la alcaldesa de La Pintana, que La Pintana tuvo 4 muertos el fin de semana, homicidios, fue mesas de trabajo, y la gente está muy cansada de ese concepto de mesas de trabajo. La gente quiere más pega en terreno, si me entiende. Claro, quiere más acción. Sí, se entiende. Y bueno, ya hay incluso políticos importantes que han dicho precisamente el tema de lo que decías tú, que parece una mueblería con tanta mesa, más que ¿cómo se llama? Claro. Acciones concretas que se sientan en la calle. Aunque uno ve también que hay un esfuerzo por parte de la autoridad importante respecto de Calle Sin Violencia 2.0, claro, con la Operación Enjambre. O sea,
más carabineros en las calles. O sea, hay un esfuerzo que se está haciendo y uno tiene que ser justo en eso, digamos. Probablemente el Ministerio del Interior, su tarea central se ha enfocado en eso desde hace mucho tiempo. Ahora, podemos discutir si es suficiente, no es suficiente, podemos discutir si los proyectos de ley salen o no salen a la hora que queremos que salgan, si hay que hacer más, pero sí uno ve que se está trabajando y enfrentando problemas, lo ve, por lo menos es la sensación que yo tengo. Pero, perdón, aquí lo que decía Anita, las personas que están en sus casas tienen miedo. Sí. Y no es porque lo que ven en las noticias, son las experiencias personales, son las rutinas que tienen que cambiar diariamente. Sí. Cada uno de nosotros tiene planes o tiene ideas de lo que pasaría en determinada situación. Por ejemplo, si me hacen una encerrona. Es decir, lo que uno está viendo en las calles, ustedes son muy jóvenes, yo soy un poco más viejo, respecto a lo que uno veía en las noticias también. Lo que uno está viendo hoy día respecto a la cantidad de homicidios, la cantidad de delitos violentos, crimen organizado, poder de fuego, microtráfico o tráfico de armas, eso no se veía hace 20 años. Pero además, Claudio, nosotros tampoco no lo mostramos todo. No sé si me explico, no podemos mostrarlo todo porque no estamos... es que el temor de la gente es a partir de sus vivencias. Es lo que le pasa a la gente en el día a día. Así es. Si tiene que ver con eso. O sea, por ejemplo, el caso que la Michelle está contando de las láminas de seguridad de su auto. Bueno, pone láminas de seguridad porque lo mismo así como Michelle, así como todos, incluso tenemos hasta protocolizado con nuestros hijos lo que haríamos en caso de una encerrona o un portonazo. O sea, como que uno... Esto es como cuando uno hacía la operación Daisy en el colegio antiguamente, o esos protocolos que uno tiene en la casa donde nos juntamos para... Bueno, lamentablemente el delito también ha estado siendo protocolizado por las familias, digamos. No, y acá es importante que la gente que nos está viendo también conozca qué se está haciendo, y lo hablamos desde Carabineros que estamos permanentemente en todos estos lugares, y recién también lo llamó a la gente que requiere la ayuda. La forma de desplegarnos cambió porque el fenómeno criminal cambió, ya no es el mismo que antes. Claro. Y hoy los recursos que hay están todos disponibles y están todos enfocados también en la prevención. Por un lado, en la parte de los controles, porque no es que tú tienes 1000 y los divides por 52 y de forma igual se los llevas a cada comuna. Porque lamentablemente el delincuente ya, que vive en un lugar determinado, va a robar a lugares determinados o transporta armas desde un lugar hasta otro lugar determinado. Claro. Lo que se está haciendo ahora con el análisis criminal para optimizar los recursos que hay es llevar por un lado a estos focos donde están concentrados los delitos a personal de intervención directo. Intervenir, controlar, fiscalizar. Por otro lado, sacas a todos los alumnos, que son cerca de 1000, que ellos están haciendo que se están visibilizando para que la gente se sienta más segura. Claro. Hoy uno camina en distintas comunas y ve carabineros en cada esquina, que son de 3. El objetivo es ese, ver la presencia. Por otro lado, el fin de semana salimos todos nosotros, que hacemos labores que son ajenas a las comisarías, pero el fin de semana nos vamos a las comunas. Vamos en distintas comunas, somos 237, que estamos haciendo controles, fiscalizando, patrullaje en los cuadrantes, entonces... un despliegue completo. Durante la noche, además, se suman las unidades especializadas, control de orden público, radio y patrulla, pero la forma se cambió. Es ir a buscar también a los delincuentes donde viven, controlarlo allá. Ahora, la lucha es todos los días y de hecho los carabineros se están sacando pero la mugre, porque para poder llegar temprano y estar temprano, 3, 4 de la mañana, ellos ya están en desplazamiento para poder estar a primera hora en las comunas donde están generándose los delitos. Claro, entonces, ahora, es un combate permanente, es un combate de 24/7, porque el delincuente hoy es distinto. El delincuente vean el poder de fuego. El delincuente hoy dispara, le da exactamente lo mismo. Entonces, por eso, la forma cambió y obviamente que los resultados se van a ir viendo en el tiempo. ¿Sabe qué pasa? Que además por ahí se hace la pega y se logra la detención de los delincuentes, pero ¿sabe lo que da rabia y lo que es frustrante? Es cuando se detiene a un sujeto que comete, no sé, un homicidio y tiene todas estas detenciones. Oye, hemos hablado de personas que han tenido 100 detenciones y pueden ser antecedentes policiales, pero también hemos visto personas que tienen antecedentes penales
penales, o sea, que han sido condenadas y están libres. Entonces, por una parte, se retiran estos sujetos y se ponen ante a los tribunales de justicia. Pero ahí es donde estamos súper cojos, porque además no tenemos ni siquiera dónde meterlo. Si hace ¿qué? 3 semanas estábamos discutiendo que nos faltan cárceles, por parte del gobierno se anuncia la creación de una cárcel. ¿Quién quiere una cárcel en su comuna? Entonces, estamos ahí súper cojos, porque mientras se trabaja, por ejemplo, en el decomiso de las armas, tampoco estamos resguardando por dónde ingresan esas armas. Porque una cosa es como hacer un hoyo en la arena. Finalmente la sacamos, pero se sigue llenando. Fíjate que muchas veces en el criterio de la justicia, la primera línea de la justicia, los jueces de garantía, por ejemplo, muchas veces, precisamente toman como criterio para decretar o no prisión preventiva, que las cárceles están muy saturadas. O sea, muchas veces hemos visto que ese ha sido un criterio. No la ley en sí misma, sino que un factor externo a lo que a lo mejor lo que le debería preocupar a ese juez. Pero el juez tiene que preocuparse de un problema también. O sea, es un problema que le ponemos también nosotros los jueces al no tener espacio suficiente en las cárceles, digamos, porque están hipersaturadas. Entonces, hay que dar esa discusión también, porque eso pasa, Claudio. Efectivamente. A ver, cuando hay medidas cautelares como la prisión preventiva u otras menos gravosas, lo que se está discutiendo es la necesidad de cautela. Pero la necesidad de cautela no solamente va por la pena probable de ese delito en particular, sino por la peligrosidad de ese sujeto respecto de todos sus antecedentes. Y eso me parece que hoy día la justicia está fallando, porque no solamente se tiene que ver ese delito en particular, sino se tiene que ver la peligrosidad de esa persona en el contexto de todos los delitos que ha cometido en el pasado. Exactamente, y además que tú le entregas señales. Así es. Le entregas señales al resto. Mira, está de vuelta en la calle. Parece que no pasa nada. Y otro criterio. A ver, ¿cuáles son los márgenes o los protocolos que está utilizando Gendarmería para dar beneficios intrapenitenciarios? Que ese es otro gran tema. Total y absolutamente. Bueno, lo ya veíamos hablamos con este gallo que participó en el robo al Brix y que tenía salida dominical. Así es. Y nunca más volvió. Nunca más volvió. Tal cual. Anita, hay otro hecho además que podemos sumar a tu informe que ocurrió en Melipilla. Sí, estaba sacando la cuenta porque en julio también se hablaba de una ola de homicidios o de violencia, creo que fueron 17 en la región metropolitana, y ahora en menos de una semana estamos hablando de 11. El último es este de Melipilla y se desarrolla en una calle que se llama calle Los Cardenales, y estaba una persona con su pareja, con su polola, y entiendo que entran a su casa y él sale un momento y le dice voy a comprar. Cuando él sale y dice va a comprar, lo está esperando un sujeto en plena vía pública, de nuevo a la vía pública, y le dispara en varias oportunidades. A esta persona se la llevan también a un centro asistencial, pero fallece. Es decir, pierde la vida también producto de un homicidio en esta calle Los Cardenales. La víctima no tenía antecedentes policiales, digamos, antecedentes penales. Y esto ocurre cerca de las 11 de la noche en la comuna de Melipilla, que ya habíamos visto también, Priscila Repe, unas horas antes que Carabineros había hecho un tremendo decomiso de armas de fuego en esa misma comuna. Y después nos sorprende el dato de este homicidio que por supuesto complica mucho el gobierno esto también, porque ustedes lo adelantaban antes, no es solamente, las críticas no vienen de la oposición, sino del oficialismo que cambia el rol de Gabriel Boric, el presidente, en estas mesas de trabajo, digamos. Claro, y esas críticas internas son las que más duelen finalmente, sobre todo porque, claro, más allá del diagnóstico de lo que hay que hacer, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es actuar para evitar esto, por ejemplo. ¿Qué necesitamos? Más atribuciones, necesitamos más jueces, necesitamos fortalecer áreas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para de una vez por todas también actuar? Y sobre todo, Anita, porque hay algo que tú estás mencionando, ya tenemos que dejar de ver delitos por separado, porque el tema es que probablemente esto esté siendo o tenga alguna conexión con lo que tú mencionabas. Con lo que ocurrió también hace un par de días. Y hay otro dato, Pri. ¿Sí? No, otro dato que también a uno le duele un poco, ¿no? Que finalmente con las estadísticas de los homicidios pueden haber bajado un poquito en comparación al 2022, pero ¿sabes qué subió? Las víctimas menores de edad, niños y adolescentes en este contexto de homicidios.
¿Sabes qué es lo que sube además? El nivel de violencia. Una cosa es el hecho y otra es la forma. Y esa forma es la que a nosotros nos sigue sorprendiendo todos los días. Porque, claro, vemos delincuentes más violentos, delincuentes que son mucho más atrevidos, más osados y además menores. Sí, y ahí hay un tema que día a día Carabineros se enfrenta a eso. Más aún también con el nivel de violencia que ha ido cambiando. Pero también lo que está permitiendo hoy es hacer una mezcla de la parte investigativa con la parte preventiva, que al final las dos van a ser prevención, porque por un lado tú hoy tienes herramientas científicas para poder posicionar con medio de prueba más robusto para que estos delincuentes estén con penas que sean ejemplificadoras y tengan condena y todo. Por el otro lado tienen información que es clave también para poder ir a identificarlos en un control, en una fiscalización. Claro. Entonces ahora vas con más información a los lugares específicos y eso que la gente lo pueda conocer. Claro. Hoy el objetivo es ir a los lugares donde estos delincuentes se desplazan permanentemente, inclusive hay intervenciones donde estos sujetos viven y por donde salen, porque ya se conoce los horarios, se conoce cuáles son sus perfiles de víctima también, a qué delitos se dedican y quiénes son también los que podrían estar transportando armamento o droga. Entonces, estos operativos que han estado viendo durante la última semana es gracias a eso también, a la información que se ha ido levantando y también a la inteligencia, porque al final es una de las herramientas que se está utilizando hoy para tener impacto. Pero teniente, mira, y usted da en el clavo porque finalmente uno entiende que se está haciendo ese trabajo de inteligencia, que la CIP de Carabineros probablemente sabe dónde se están cometiendo los delitos. Y cuando yo hablo de que nos faltan herramientas o en avanzar en otro sentido, es porque además nosotros sabemos que en una casa se está cometiendo un delito o probablemente se mantienen armas y ahí está el delincuente que se dedica a tal o cual cosa, pero no tenemos la atribución para que Carabineros llegue e ingrese. Tiene que pasar por una orden del tribunal y finalmente, ¿qué es lo que hace Carabineros? Lo que explica usted, pues, teniente, pillarlos en el traslado, en la calle, cuando salen a delinquir. En eso probablemente podríamos avanzar y nos daría una gran herramienta para al menos advertir o frenar estos atracos. Es que hay que empezar a tomarse en serio las cosas. Y tomarse en serio las cosas significa empezar a tomarle la gravedad a los delitos. De parte de la Fiscalía, de parte de los tribunales, de parte de Gendarmería. Porque Carabineros puede hacer un excelente trabajo. Pero ¿qué pasa si es que tiene toda la evidencia? Llama al fiscal y el fiscal dice, mire, ¿sabe qué? Quizás no tenemos, voy a pedir permiso, en términos simples, al juez. Y el juez dice, no, necesito este antecedente, este otro antecedente. ¿Y eso pasa? Y al final, Carabineros no lo puede hacer, no puede entrar en flagrancia y por lo tanto se pierde una huella importante. Aquí yo creo que todos tienen la responsabilidad. Entonces cuando se le pide al presidente que asuma el liderazgo, es en esa dirección, es tomarse en serio, en que no basta con mostrar Carabineros haciendo la pega, sino que todos y cada uno tiene que hacer la pega. Darles mayores atribuciones porque finalmente también Carabineros se desgasta en obtener las pruebas contundentes para obtener esa orden judicial que le permita entrar a los distintos domicilios o recintos para poder realizar estos allanamientos. Y en eso cuesta mucho. No, y se pierde tiempo valioso. Y ahí el trabajo que se hace también con el Ministerio Público, que muchas veces de largo aliento, porque se requiere también unos medios contundentes para pedir órdenes de detención, porque ya tenemos posicionados delincuentes. Y segundo, la autorización de entrada y registro a inmuebles para poder ingresar también, detener y poder incautar y sacar drogas, sacar armas de la calle. Entonces, eso hoy eso es clave, porque al final el objetivo es a estos delincuentes que no estén en la calle y esas armas sacarlas antes que estos delincuentes lo utilicen. Pero teniente, si finalmente los grandes decomisos han sido de rebote. Tanto así que, por ejemplo, cuando usted nos menciona que a raíz de un llamado de violencia intrafamiliar se ingresa porque hay un delito en flagrancia con un tremendo arsenal de armas. Sí. Y estoy segura que la CIP de Carabineros tenía información de ese domicilio. No, y en la comuna, estamos hablando de una comuna que es súper tranquila, la comuna Hijuelas, en donde ¿quién iba a pensar también que iba a existir ese arsenal, ¿sí? Un arsenal de guerra que estaba escondido en un domicilio? Y también hacer esa hebra de hacia dónde iba, si es que era solamente una parte, si es que ya había sido utilizado, y por eso los esfuerzos están. Y por otro lado, se incorporan las posibilidades para que la gente se sume a través de comisaría virtual, pero yo creo trae información y seguir por el lado nuestro, que es el lado policial netamente. Mira, es que yo creo que tenemos que dejar de descansar en los esfuerzos, en las exigencias. Nosotros necesitamos mayores atribuciones y probablemente, y aquí, mira, desde la mirada ciudadana, y tú me ayudas también, Claudio, ¿en qué tenemos que avanzar para entregar mayores atribuciones? Porque resulta que las leyes que tenemos lo que más hace es frenar la acción policial antes que ayudarlo. Me parece que hay que tener una mirada, y lo decía un poco antes,
de peligrosidad del fenómeno delictivo de hoy. Empezar a verlo que hoy día estamos frente a tours delictivos en que una persona no solamente comete un delito en una noche, sino muchos delitos, y por lo tanto lo clave ahí es que la justicia siga esa hebra. Si Gendarmería tiene una persona, estamos ok, la libertad condicional cumpliendo la mitad de la condena podría tener derecho, pero ese derecho hay que verlo respecto de la historia del sujeto. La persona que robó en Brinks tenía una historia delictiva previa, es decir, perdón, la libertad condicional es un derecho, sí, pero me parece que aquí el sentido común, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Me parece que esa persona, por más derecho que tenía libertad condicional, no debió haber salido. No debió haber salido. ¿Quién es el responsable ahí? Gendarmería. Bueno, pero si vimos, acuérdate lo que pasó con... el caso Ámbar. El caso de Ámbar, el asesino de Ámbar. Un tipo que había sido condenado, que había tenido una condena larga, que después salió, asesinó a su pareja y a su hijo, los escondió en un tambor, volvió a la cárcel y después le volvieron a dar beneficio y terminó con la vida de Ámbar. De una manera terrible, o sea... Y que además después nos enteramos, años después, de que había cometido otro delito antes, de muy similares características. O sea, estamos hablando de un tipo que recibió un montón de beneficios pese a lo atroces que eran sus delitos. Entonces, y además aquí también pasa otra cosa, digámoslo. Muchas veces Gendarmería recomienda no entregar el beneficio, pero no es vinculante. Entonces los jueces aplican el criterio propio. En el caso Ámbar pasó eso. ¿Quién cometió el error? La comisión. ¿Y quién estaba a cargo de esa comisión? Una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. ¿Supimos lo que pasó después respecto a esa ministra de la Corte de Apelaciones? No supimos. Esa es la cuestión. Es que yo creo que cada uno tiene que asumir la responsabilidad. Las comisiones de libertad condicional tienen que empezar a tomarse más en serio la peligrosidad de las personas a las cuales les están concediendo este beneficio. Digámoslo, muchas veces esas comisiones también buscan descomprimir, una vez más, la sobrepoblación carcelaria. Entonces, o sea, como que los jueces también se hacen cargo de un problema que no les corresponde directamente a ellos. Y una cosa lleva a la otra. Los jueces no tienen que preocuparse si hay suficientes cupos en las cárceles. No tienen que preocuparse de eso, no deberían. Tienen que aplicar lo que corresponde. Y finalmente, el que no haya cupo en las cárceles termina afectando la decisión. Pero es que eso no... A ver, una cosa es una decisión política. Gendarmería es al final una institución política, de gobierno. Pero las decisiones judiciales uno les tiene que pedir el mérito, conforme al sentido común, por favor. Y en base a eso, un juez, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, Repe. Aquí me parece que el criterio de que las cárceles están sobrepobladas no debiera ser un criterio para dejar en libertad. Exactamente. Bueno, fíjense que ayer la formalización de otro tema que también forma parte del crimen organizado, no cabe ninguna duda, que fue el robo a Brinks. Ayer, con los detalles de la formalización, Tele 13 nos entregó una cantidad de antecedentes que de verdad esto está para serie de Netflix. Realmente impactante. Por favor, revisemos lo que presentó Tele 13 ayer en esa jornada de formalización, porque hay detalles que son